Les invitamos a abrir sus Biblias en el libro de Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3, versículo 4. Dice así las Sagradas Escrituras. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Una vez más, estimados oyentes, dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 3, versículo 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. La gran mayoría de los seres humanos buscamos tener amistades y compañía con otras personas sin distinción alguna. Y todos tenemos personas con quienes nos relacionamos día en día. Una relación interpersonal es un cercano, fuerte y profundo vínculo entre dos o más personas. Al principio, cuando Dios creó a Adán y Eva, ellos mantenían una buena y perfecta relación personal con Dios. ¿Por qué? Porque Adán y Eva eran puros, santos y perfectos. ¿Hasta cuándo? Hasta que caen en el pecado. Y Adán y Eva quedaron separados de Dios, alejados de Dios por causa del pecado. Desde la caída del hombre en el pecado, todos los hombres nacemos y vivimos en este mundo separados y alejados de Dios. El profeta Isaías nos enseña esta gran verdad. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. A pesar de que los hombres hemos caído en el pecado y vivimos separados de Dios, tenemos un gran Dios clemente, misericordioso, un Dios relacional, un Dios que busca a los hombres para tener una relación personal con Él. Eso es gracia, eso es amor. Eso es exactamente lo que hizo Dios con un hombre llamado Moisés. Moisés pudo gozar de tener un encuentro con Dios, conocer a Dios, escuchar a Dios, hablar con Dios y ser usados por Dios. En primer lugar, la palabra del Señor nos enseña que Moisés comenzó su vida como un hombre lejos de Dios y perseguido por la justicia. En Éxodo capítulo 1 se ve el nacimiento de Moisés y creciendo en el palacio de Faraón con buena educación, buenos títulos, pero sin ningún provecho. En Éxodo capítulo 2 nos enseña la palabra del Señor que Moisés quiso hacer justicia con sus propias manos
cuando mató y escondió en la arena a un egipcio, al ver que golpeaba a un hebreo allá en Egipto. Cuando tenía 40 años, Moisés huye del palacio de Faraón. ¿Por qué? Porque el rey de Egipto, Faraón, quiso matar a Moisés por cometer homicidio y rebelión. El pecado condujo a Moisés a esconderse en el desierto. Moisés pasó otros 40 años de su vida alejado y separado y sin conocer a Dios, dedicándose a apacentar las ovejas de su suegro Jetro. En el capítulo 3 de Éxodo, Dios llama a Moisés a los 80 años. ¿Para qué? Para iniciar una relación personal con él. Moisés confió en el Dios vivo, en el Dios verdadero, y mantuvo una relación personal con Dios hasta su muerte. Ese mismo Dios de Moisés, hoy en día te está llamando a usted, a mí, a todo el mundo, para iniciar una relación personal con Él. Pero ¿qué es lo que mantiene al hombre lejos de Dios? La Biblia nos dice, es el pecado. El pecado lo que nos aleja, nos aparta a todos los hombres del Dios vivo, del Dios verdadero. La palabra del Señor dice, se apartaron los impíos desde la matriz, se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores por naturaleza y todos somos pecadores por propia voluntad. Y las consecuencias de nuestro pecado es la muerte, la condenación. La palabra del Señor dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Si el hombre no se arrepiente y no pone su fe en el Señor Jesucristo, morirá y será condenado. Eso es lo que enseña nuestro Señor Jesucristo en Juan, capítulo 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, por Jesucristo. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Mis amados hermanos y amigos, Dios, por su gracia, por su amor, por su misericordia, va en busca del pecador. El libro de Éxodo nos enseña esto. El capítulo 3, versículo 2 dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Mira, estimado hermano y amigo, es Dios, nuestro Padre Celestial, quien da la iniciativa. Es Dios quien se apareció a Moisés.
Dios usó una zarza que no se consumía a pesar de las llamas de fuego. La zarza es un arbusto de ramas muy finas, de tallos finos, muy delicados. Dice ardía, pero no se consumía. Esta zarza ardiente es un símbolo de la gracia de Dios que nos invita a cualquier pecador que reconoce su estado miserable a acercarse delante del Dios vivo, del Dios verdadero. La Biblia dice en Hebreos, nuestro Dios es fuego consumidor, no para consumir al hombre pecador, sino para consumir todo lo malo, todo el pecado, toda la maldad que hay en nosotros. Si los hombres están alejados de Dios por su pecado, Dios por su gracia se acerca al pecador para restaurarlo a una comunión y relación personal con Él. Cuando Dios busca al pecador, eso se llama la gracia de Dios. Los hombres tenemos que responder con fe. Lo único que espera Dios de nosotros es fe, creer en Él, confiar en Él de todo corazón. Moisés respondió a la gracia de Dios diciendo, iré ahora y veré esta grande visión. Cuando Dios nos llama, amigo, y toca nuestros corazones, debemos acudir con fe, creyendo, teniendo fe en lo que Dios va a hacer. La gracia de Dios es todo lo que Dios hace para salvarnos, para perdonarnos, para darnos vida eterna. El Señor le dijo a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Mis amados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo vino del cielo para buscar y salvar lo que se había perdido. Dios buscó y llamó a Moisés. Hoy el Señor está tocando tu corazón con su palabra, con su espíritu. No lo rechaces. No lo rechaces, estimado amigo y amiga. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice la palabra del Señor en el versículo 4, Éxodo 3:4. Viendo Jehová que él iba a verlo, llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Si usted y yo confiamos en Dios, Dios se revelará y se hará conocer. Eso es lo que ha hecho Dios con Moisés, estimado hermano y amigo. Cuando creemos y confiamos en Dios, Dios se revela y el Señor nos hablará muy amablemente. Solo un Dios vivo puede revelarse. Los ídolos, los dioses de la tierra no tienen vida, tienen ojos que no ven, tienen boca que no hablan, tienen pies que nunca caminan. Dios es una persona, es un Dios vivo y verdadero. Y ahí Moisés podía darse cuenta que Dios es un Dios omnipresente. ¿Por qué? Porque Dios está en todo lugar. Que Dios es omnisciente.
Dios conocía a Moisés y le llamó por su nombre, diciendo: Moisés, Moisés. Pero también Moisés pudo entender y comprender que Dios es santo, santo, santo. Porque escuchó decirle: no te acerques, quita tu calzado de tus pies. Y también Moisés pudo conocer que Dios es eterno. Era el mismo Dios de Abraham. Era el mismo Dios de Isaac, de Jacob. Qué maravilla, hermano, cuando Dios se nos revela. Cuando Dios se manifiesta en nuestra vida, podemos conocerle. Ese mismo Dios invisible, ese mismo Dios eterno, glorioso, se ha manifestado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo, también se hizo conocer. Dice la palabra del Señor que a Dios nadie le vio jamás. Pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Mis amados hermanos y amigos, Jesús es omnipresente. ¿Por qué? Porque es Dios. Él dijo: y aquí yo estoy con vosotros todos los días. Él es omnipresente. Pero también la palabra del Señor nos enseña que Jesús es omnisciente. Dice que Él sabía lo que había en el hombre. Él te conoce. Amigo, amiga, Él nos conoce perfectamente. Pero también Jesús es santo, santo, santo. Él podía pararse delante de una gran multitud y preguntarles: ¿quién me redarguye de pecado? Y todos agachaban su cabeza porque no hallaban ningún pecado en Jesús. Pero Jesús también es eterno, el eterno Hijo de Dios. Él dijo con toda autoridad: antes que fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Él decía. ¿Por qué? Porque Jesús es eterno. Pero también Jesús es Dios. Él decía con toda autoridad: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, hermano, amigo, cuando confiamos en Dios, creemos en Dios, Él se revelará y se hará conocer tal como es en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 4, versículo 7? Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. Y aquí su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, y tierra que fluye leche y miel. ¿Sabes, estimado hermano y amigo? Cuando Dios nos revela lo que Él va a hacer, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito de vida para todos los que creemos y confiamos en Él. Dios se reveló a Moisés y le reveló todo lo que va a hacer con su pueblo. Dios había visto la aflicción, las angustias de su pueblo en la esclavitud de Egipto. Dios había visto y Dios se compadeció. Y Dios se propuso sacar a su pueblo después de 400 años de esclavitud. ¿Para qué? Para llevarlos a la tierra que fluye leche y miel. Dios le dice a Moisés que será un instrumento de Dios para librar a su pueblo por medio de él. En el versículo 10 dice: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel. Dios llamó, invitó a Moisés para una tarea. Era una tarea inmediata. No le dijo para después. No, era una tarea urgente. Ahora. Y te enviaré a Faraón. Ahora. No mañana, no otro día.
La tarea era muy grande para que saques a mi pueblo. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito perfecto para nuestras vidas. Solo espera que tú creas en Él, confíes en Él, entrega tu vida a Él. El Señor hará grandes cosas. El Señor Jesús vino a este mundo con una sola misión. Eso tenemos que creer, eso tenemos que confiar. Dice que el Señor no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. También el Señor dice que es necesario que también otras ciudades anuncien el Evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Para servir, para dar su vida en rescate por muchos. ¿Para qué Jesús vino a este mundo? Para predicarnos, anunciarnos el Evangelio del reino de Dios. La palabra del Señor dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Amados hermanos y amigos, todos sabemos la obra de Satanás hoy en día que va aumentando, que va creciendo. El ladrón, dice el Señor Jesucristo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. El Señor Jesús con toda autoridad podía decir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, la mejor vida. La vida en abundancia está no en una religión, no en una secta, no en un hombre, no en una denominación, está en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos y amigos, los siervos del Señor predicaron esto. El apóstol Pablo decía palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, amigos, el Señor Jesús nos llama para tener una relación personal con Él. En esta mañana no es pura casualidad que usted esté escuchando la palabra del Señor. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermano y amigo, ya no andes en tinieblas, ya no andes en ese camino ancho, ya no andes en el camino de pecado. Anda en las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz, decía el Señor, y yo las conozco y me siguen. Solamente Jesucristo puede convertir tu vida, tu corazón, para ser una oveja del Señor. Y una verdadera oveja oye la voz de Cristo. Y Cristo lo conoce. Y uno sigue al Señor, aún en las pruebas, aún en las dificultades, aún en los ataques del maligno. Uno puede seguir escuchando la voz de su buen pastor, de nuestro Señor Jesucristo. El Señor invita, el Señor llama. ¿Para qué? Para tener una relación personal con Él. Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres, decía el Señor. Y si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviera, allí estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Dios tiene un plan, un propósito para nuestra vida.
andar en su camino, servirle al Señor. Ay, hermanos, tantas bendiciones que Dios tiene preparado para nuestras vidas, para nuestras almas. Pues para esto fuiste llamado, decía el apóstol Pedro, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para seguir sus pisadas. Lo más maravilloso en esta vida, la vida verdadera, la vida en abundancia, está en andar en las pisadas de nuestro Maestro, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si creemos en Cristo y nos unimos a Cristo, Dios nos bendice con su presencia. Y allí es cuando se inicia una relación personal con Dios para toda la vida. Moisés creyó en Dios cuando Dios le llamó. Dios le dijo bien claramente, ve, porque yo estaré contigo. Dios va a estar con uno mientras andamos en el camino del Señor. Mientras andamos en las pisadas de Jesús. Dice la palabra del Señor que Moisés hablaba con Jehová cara a cara, como habla cualquiera su compañero. ¡Qué maravilla! ¡Qué bendición! Que Dios mismo decía, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido a Jehová cara a cara. Eso es, hermano, compañerismo, comunión. Cuando Dios nos llama y uno responde con fe, Dios se revela en nuestras vidas, Dios se manifiesta en nuestra vida. Y uno puede conocerle, uno puede amarle, honrarle, glorificarle. Hoy en día nuestro Señor Jesucristo asegura su presencia a todos los que creemos y confiamos en Él y decidimos seguirle a Él. Cristo nos promete, aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué maravillosa presencia del Señor con uno que cree y confía en Él. Yo les doy vida eterna, decía el Señor Jesucristo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Estamos seguros en Cristo. No hay lugar más seguro en este universo que estar en las manos del Dios vivo, del Dios verdadero, nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, decía el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mis amados amigos, ¿tiene usted una relación personal con Cristo? Estimado hermano y hermana, ¿tiene usted verdaderamente una relación personal con Cristo? Si el Señor ha tocado tu corazón con su bendita palabra, con su espíritu en esta mañana, no endurezcas tu corazón. No aplaces para otro día. Mucha gente le gusta decir, otro día será. Y ¿sabes qué? Muchas veces no llega ese otro día, porque la muerte los sorprende. La muerte se los lleva. Si en esta mañana el Señor te está llamando, tú sientes el llamado del Señor, amigo, amiga, reciba a Jesucristo
crea en Jesucristo, reciba a Jesucristo como tu único Señor y Salvador de tu alma, de tu vida. Tú puedes invocar con tus propias palabras, ahí donde estás, decirle: Señor Jesús, ten misericordia de mí, perdona mi pecado. Soy un miserable pecador. Por mucho tiempo he vivido y estoy andando en el pecado. Perdóname. Señor Jesús, no quiero ocultarte nada. Perdóname. Perdóname, Señor Jesús. En esta mañana acudo a ti, Señor, porque yo creo que tú moriste en la cruz. Derramaste tu sangre en la cruz para perdonarme, lavarme, limpiar todo mi pecado. Yo creo en ti, Señor Jesús. En esta mañana te entrego mi vida, te recibo como mi Señor, mi Salvador. La gloria, la honra sea para ti. Amén y amén.